Otros todavía les falta, les di el plazo hasta hoy a terminar el día, ¿listo? Entonces espero, ¿ya alguien está grabando? ¿Quién grabó? Bueno, creo que alguien ya grabó. Entonces, no se le olvide enviarnos la grabación. Bueno, esa queda en el chat, si no estoy mal. Bueno, entonces espero que ya vengan con todas las dudas del mundo después de trabajar y empiecen a preguntar. ¿Listo? Entonces, recuerden que aquí el movimiento que estamos trabajando se llama movimiento uniformemente acelerado. A diferencia con el movimiento que vimos a principio, era porque era un movimiento uniformemente rectilíneo. Rectilíneo quiere decir que es un movimiento donde la velocidad es netamente constante, no hay variación de velocidad. Es decir, si yo arranco con 40 kilómetros por hora, así pase el tiempo, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, voy a mantener la misma velocidad, no va a cambiar. Algo que está un poquito fuera de la realidad, ¿no? Porque pues uno con el hecho de acelerar o de prender un carro ya está cambiando la velocidad. O cuando tú corres tienes que parar en algún momento, descansar y volver a arrancar. Entonces, la velocidad constante existe, pero en tramos de tiempo, no en todo el recorrido de un automóvil. Entonces, digamos que este movimiento sí es un movimiento donde existe aceleración. ¿Qué quiere decir acelerar un automóvil? Acelerar un automóvil indica que voy a cambiar su velocidad al transcurso del tiempo. Pero esta aceleración ahora es constante, o sea, a medida que pasa el tiempo, la aceleración también va a ser constante y no va a variar con respecto al tiempo. Entonces, digamos que esas son las características grandes de este movimiento, que eso fue lo que vimos la clase pasada. Yo aquí les voy a compartir el blog de notas de nosotros, entonces me van a decir si sí lo van a ver o no. Están viendo el blog de notas, ¿verdad? Para aquellos que no lo han visto, se los presento. El blog de notas es nuestro cuaderno virtual. En este cuaderno virtual se llama Física Noveno Blog de Notas. Espero que cargue. No ha cargado. Y ahora se trabó esto. Paciencia, paciencia. Bueno, entonces mientras se activa esto les voy contando. Este blog de notas que ustedes tienen acá, aquí yo les cuelgo todas las clases, todo lo que hemos hablado entre nosotros en clases. Yo lo cuelgo acá, entonces para que ustedes lo revisen. Ahí cuelgo los videos, cuelgo todo, porque pues se alejaron del blog de notas como si este no existiera. Y pues sí existe. Entonces, por favor, revísenlo. Ahora lo saco de acá, abrir en la aplicación. Y no quiere abrir. Ahora está fallando esto. Bueno.
No sé si me deja ver acá, pero bueno, aquí les dejo ver más o menos lo que es el bloc de notas. En el bloc de notas yo les coloco, ya está abriendo. Listo, este es nuestro bloc de notas. Ustedes van a ver eso dentro de sus nombrecitos. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy viendo el bloc de notas de Allison. Entonces, Allison, ¿qué tiene? La presentación, los conceptos, fórmulas Moore, representación gráfica, ya lo como tal, lo que es el concepto de MOA, que es lo que vimos la clase pasada, la representación gráfica de cada uno de ellos, la gráfica de posición con el tiempo, la gráfica de velocidad con el tiempo, y la gráfica de aceleración. Quiero que tengan especial cuidado acá. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué es la representación gráfica? La representación gráfica en un problema, no quiere decir que ustedes hagan muñequitos de un carro corriendo o no. Si lo quieren hacer, muy bien, pero lo que yo exijo es un gráfico que represente lo que les está pidiendo el problema. Por ejemplo, si les pide una gráfica de posición versus tiempo, tienen que realizar una gráfica como la que estoy señalando aquí con el mouse, que es espacio versus el tiempo. El tiempo siempre debe ir en la variable independiente, o sea, en la variable de las X. Y en Y siempre debe ir las X, que es la variable de espacio o posición del cuerpo. ¿Listo? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que nos da como una especie de curva pequeñita, es una curvita que nos va a dar. O sea, cuando tú graficas el espacio versus el tiempo, nos va a dar una especie de curva. Aquí, ¿por qué yo les muestro dos curvas? Porque una curva es positiva y una curva es negativa. O sea, cuando digamos la posición va disminuyendo, no disminuyendo, sino nos da un valor negativo. O sea, que X, por ejemplo, te dé menos 3 metros. Entonces, va a ser no menos 3 metros, perdón, una velocidad. Digamos que tu velocidad te dé, no sé, menos 5 metros por segundo. Entonces, cuando la gráfica tú ves que es como si fuera una línea recta en las mismas coordenadas positivas. Son unas líneas rectas, pero esa curvita que queda abajo de la línea recta se representa como el espacio versus el tiempo de una situación negativa. Pero cuando la curva da positiva por encima de la línea recta, quiere decir que la gráfica es netamente positiva. Entonces, aquí habla de que es aceleración positiva, aceleración negativa. Entonces, estamos hablando como que esta es la gráfica de posición versus tiempo cuando hay un cuerpo, llamémoslo así, desacelerando. ¿Listo? Perdón, acelerando. Y en este caso, esta es la posición versus el tiempo de un cuerpo que está desacelerando. ¿Listo? O aceleración negativa. Aquí tenemos que hacer otras gráficas. Por ejemplo, si el ejercicio nos dice grafique la velocidad versus el tiempo de esa misma situación. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy acelerando? Acuérdense que aceleración positiva indica que no es que esté incrementando mi aceleración, sino que mi velocidad va incrementando. ¿Listo? Si yo voy bajando la velocidad, pues voy desacelerando. Entonces, es esta gráfica. Pero ve la representación de velocidad y tiempo, mire que no es una curva, es netamente una línea recta inclinada. ¿Qué quiere decir que sea inclinada? Que tiene un grado de inclinación. Y al tener un grado de inclinación, pues tiene pendiente. Toda línea recta que tenga un grado de inclinación, ya sea positivo o ya sea negativo, como en este caso, va a tener una pendiente. ¿Listo? Por eso se dice que los puentes tienen pendiente. ¿Por qué? Porque es como si fuera una línea recta con un grado de inclinación. Entonces, cuando la misma situación está aumentando de velocidad, vamos a ver que se representa en una línea totalmente recta, sin curva. Y si el cuerpo está cambiando su velocidad, pero lo que está haciendo es bajando su velocidad, su aceleración es negativa, luego la velocidad se representa de esta manera, de forma negativa. Eso es lo que tenemos que ver en los ejercicios que nos den. ¿Listo? Aquí, bueno, aquí lo que nos está representando
básicamente es que si esta es la gráfica de velocidad versus tiempo, que es una línea recta, y se dice que pues el área bajo la curva o bajo la recta, en este caso pues la pendiente lo que nos está mostrando es el cambio de velocidad, ¿sí? Con respecto al tiempo, ya sea velocidad media o velocidad o una variación de tiempo normal. Entonces, todo lo que tú halles debajo de esta línea recta prácticamente es la variación de la línea recta, si ustedes se dan, de la velocidad. Si ustedes se dan cuenta, este es un tiempo inicial y este es un tiempo final. Esta es una velocidad inicial y este es un tiempo final. O sea, con el tiempo inicial va la velocidad final. Con el tiempo final va la velocidad final. Entonces, mira, si se dan cuenta, forma un triángulo rectángulo. Recuerden que un triángulo rectángulo es un triángulo donde uno de sus ángulos mide 90 grados. Entonces, mírenlo acá, este es el ángulo de 90 grados. Entonces, se forma un triángulo rectángulo donde existen dos catetos, un cateto adyacente, dos catetos y una hipotenusa. La hipotenusa se le dice a la línea que es la pendiente o la línea grado de inclinación. Entonces, en dado caso que en un ejercicio nos pidan halle la pendiente de una situación, es porque nos están pidiendo la gráfica de velocidad y tiempo, porque es la única que me da una línea recta de manera inclinada. Luego tiene pendiente. Entonces, ¿cómo calculo la pendiente? Pues ustedes hallan el tiempo final, el tiempo inicial, la velocidad inicial, la velocidad final, y la ponen en forma de fraccionario. ¿Listo? Que es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Y ahí calcularíamos una distancia, una pendiente. Aquí hay otro tipo de aceleración. Ojo, estas tres situaciones, todas estas situaciones que vemos aquí es la misma, o sea, el cuerpo le está sucediendo esa situación. Pero ¿cómo se representa la aceleración y el tiempo en esta misma situación? ¿Sí? ¿Me hago entender? La profe Angélica está en su carro y en su carro va a aumentar la velocidad. Entonces yo voy en un puente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En un puente no, sino en una situación. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy incrementando mi velocidad. Entonces cuando incremento mi velocidad, ¿qué le está pasando al espacio con respecto al tiempo? Que se está formando una línea en curva. ¿Sí ven? Como una curvita pequeñita. Esa curvita, no, ¿qué significa? Que es el espacio versus el tiempo cuando la profesora aumentó la velocidad. ¿Listo? Esa misma situación, ¿cómo se representa en velocidad versus tiempo? Como una línea recta. O sea, esta línea recta que ustedes ven aquí punteada es la misma velocidad, es la línea recta de velocidad. Y esa misma situación, ¿cómo la muestro en forma de aceleración? Pues como una línea recta, pero totalmente paralela al tiempo, o sea, al eje X. Esa línea, ¿qué me indica? Que es constante, que no varía. Mira, yo puedo variar el tiempo y la aceleración sigue siendo la misma. Quiere decir que esto es una situación de aceleración constante, que es la que me describe el movimiento uniformemente acelerado. El movimiento uniformemente acelerado es su aceleración es constante, no varía con respecto al tiempo, como si lo hace la velocidad. Entonces, eso era lo que le quería mostrar yo esta mañana a ustedes, que lo que tienen que hacer en los ejercicios son todas estas gráficas. Profe, ¿cómo así? O sea, yo tengo que hacer 3 gráficas por problema. Sí, porque es que es una sola situación. Tú tienes que mostrarme en una sola situación cómo se ve la velocidad, cómo se ve el espacio y cómo se ve la aceleración. ¿Listo? O sea, me explico. Yo prendo el carro, aprender al carro y entro a una avenida, esa es la única situación. Ahora, muéstremela cómo sería la posición cuando yo hice todo eso, muéstreme cómo sería la velocidad cuando yo hice eso y muéstreme cómo se representa la aceleración cuando yo hice esa situación. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que resolver en cada uno de los ejercicios. Yo a ustedes les mostré cómo resolverlo, entonces la clase pasada les di como un abrebocas gracias a estas fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas? La de aceleración, que es la que me representa el cambio de velocidad y el cambio del tiempo en forma fraccionaria y que su respuesta me debe dar en metros por segundo al cuadrado. Recuerden que una aceleración es una unidad de medida donde me muestra el cambio de velocidad de un cuerpo, ¿oyeron? O sea, aceleración y velocidad no es lo mismo. Velocidad es simplemente una magnitud que yo mido en metros por segundo.
Y una aceleración es una magnitud que yo mido en metros por segundo al cuadrado. Entonces me explico. Si la profe está quieta y alguien la empuja, la profe adquiere velocidad, ¿sí o no? O sea, la profe se movió tantos metros por segundo. Pero si esa persona quisquillosa quiere seguir empujando a la profe y lo hace con más vehemencia y la sigue empujando y hasta que la quiere ver en el piso, pues está aumentándole la velocidad a la profesora de alguna manera, o sea, le está haciendo un cambio de velocidad. Al hacer ese cambio de velocidad, la profe va a adquirir una aceleración. ¿Listo? Entonces esa aceleración se mide ya en metros por segundo al cuadrado. Y ese cambio de velocidad tiene que ver con el tiempo. Todas estas gráficas deben ir con respecto al tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque el tiempo es una variable independiente, que es donde se relacionan todas las gráficas, porque todos dependemos del tiempo. ¿Listo? Entonces, todo en la naturaleza física depende del tiempo. Por eso es que la ponemos el tiempo en la variable independiente, o sea, en la parte netamente horizontal. En la parte vertical es lo que tú vayas a medir. Por ejemplo, si tú quieres medir cómo se pudre una manzana, entonces tú qué vas a poner en el plano cartesiano, en el que está horizontal, el tiempo en el que pasa la manzanita en una maleta. ¿Y qué variable pones aquí? Pues la que muestre, por ejemplo, el microorganismo, cómo se va, no sé, sí, cómo va cambiando el organismo con respecto al tiempo, ¿sí? Para medir de pronto putrefacción, no sé, algo así, o el cambio de cómo cambia esa manzanita con respecto al tiempo. Entonces, todo lo que tú quieras ver qué le pasa a algo con respecto al tiempo, siempre el tiempo debe ir en la variable independiente y lo que quieras medir iría en la variable dependiente. Profe, o sea que la velocidad va a estar algún momento en la variable acostada, en la variable horizontal. No, nunca. ¿Oyeron? Porque nosotros aquí en física, como estamos hablando de física y física es una materia que estudia los fenómenos físicos, pues todos nuestros fenómenos físicos naturales, todos se miden con respecto al tiempo. Entonces, por eso que la variable debe ir siempre en la parte horizontal. Entonces, aquí ya tenemos una fórmula que es aceleración, otra que es la de velocidad, que es espacio versus tiempo, pero aquí es cuando medimos velocidad constante en un instante de tiempo. ¿Listo? Cuando no varía la velocidad. Yo les mostré otras fórmulas. Esta es la misma de aceleración, solamente que aquí despejé velocidad final. Entonces, al despejar velocidad final, pues se me muestra otra fórmula que es muy usada en la situación MOA, que es movimiento uniformemente acelerado. Si yo las elevo al cuadrado, pues esta va a ser la representación de la velocidad final al cuadrado, por si necesito hablar de buscar el espacio con respecto a la velocidad. Si quiero buscar el espacio como tal, pues entonces ya la relación está entre velocidad inicial, tiempo y tengo que elevar otro tiempo al cuadrado. O sea, son tres fórmulas básicas. Estas tres que le muestro aquí son las tres que vamos a utilizar. Esta cuarta pues es la base de todas, o sea, con la que yo saqué estas tres fórmulas. Ustedes no tienen que demostrarme cómo sacan las fórmulas, yo ya se las estoy dando. Solo es que las tienen que saber utilizar. Entonces las vamos a utilizar netamente. Profe, ¿pero las utilizamos para poder graficar? Sí, se utilizan para poder graficar. Entonces ténganlas pendientes, mire, son estas tres. ¿Oyeron? Entonces, para la de una vez las pongo. Shift S. Así, será este. Las voy a coger aquí y las voy a tener listicas. Listo. Ahora yo me voy aquí al blog de notas y acá yo les puse todo cómo se hacía el punto 1 al quinto y colgué un video y todo eso lo ven ustedes en el blog de notas. Eso lo colgué hace harto. Por eso es que me entristece cuando me dicen que no tienen nada que entregar. Bueno, la segunda parte es, aquí les entregué unos videos de la segunda parte. Ah, no, esta, pongamos esta, que es la explicación de los puntos 7, 8, 9 y 10 de la guía de física. Acá yo les coloqué un video para apoyarlos, sin embargo, pues les voy a hacer la explicación de esos puntos. Entonces, para eso debo tener listas las fórmulas.
Entonces, mira, aquí las tengo listicas. Ahora me voy a ir a los ejercicios, cómo resolverlos. Entonces voy a buscarlos rápidamente y voy a resolver los ejercicios. Teniendo en cuenta las gráficas, ¿oyeron? No olviden las gráficas. Entonces acá dice, el punto 5 ustedes ya lo vieron hacer. Bueno, el punto quinto decía, un automóvil parte del reposo y adquiere una velocidad de 60 kilómetros por hora en 15 segundos. A, calcular su aceleración. B, si su aceleración permanece constante, ¿cuántos segundos deben transcurrir para que el automóvil adquiera una velocidad de 80 kilómetros por hora? Representa esta situación gráficamente, representar gráficamente la velocidad en función del tiempo y calcular los espacios recorridos en A y en B, porque hay un el automóvil hace prácticamente dos situaciones, una en A y una en B. El sexto dice, el siguiente gráfico de velocidad versus tiempo va a representar el movimiento de un vehículo. Interprete el gráfico y responda. Ah, bueno, yo les puse aquí resolución del ejercicio de a partir del 7, pero entonces, bueno, resolvamos el 6. El 6 dice, hay un gráfico, lo están viendo. Si quieren lo muestro con más detalle. Y lo voy a colocar aquí en nuestro bloc de notas. Esta es nuestra situación. Nos mostraron un gráfico y ese gráfico dice, calcule la velocidad, dice, el siguiente gráfico muestra un gráfico de velocidad versus tiempo. Entonces ahí ya es coherente, si se dan cuenta, que el gráfico es una línea recta de forma inclinada, que tiene un grado de inclinación, luego tiene pendiente. Estamos hablando de velocidad y tiempo, perfecto. Profe, ¿será que la línea en algún momento me puede dar acostada netamente horizontal? No, jamás. O si no, no estarías hallando. O bueno, puede ser acostada, pero si es acostada, entonces ya no hay variación de velocidad, sino sería una velocidad constante. ¿Listo? En el caso de que nos dé una velocidad netamente horizontal. Bueno, entonces aquí nos muestra esta velocidad y dice, el siguiente gráfico, velocidad versus tiempo, representa el movimiento de un vehículo. Interprete el gráfico y responda. A, ¿cuál es el valor de la velocidad inicial del móvil? Espérenme un segundito. Voy a poner aquí las preguntas y las voy a poner aquí en el bloc de notas pues para poder saber qué me preguntan. Entonces dice, ¿cuál es el valor de la velocidad inicial del móvil? Entonces, ¿quién me dice? ¿Cuál es la velocidad inicial del móvil? ¿Quién me dice? 0. ¿Seguro? -5. Ah, muy bien, ahí lo dice. Mira, si te das cuenta, todo lo que pasa en la línea vertical son velocidades. -5 metros por segundo, 0 metros por segundo, 5 metros por segundo, 10 metros por segundo, 15 metros por segundo y 20 metros por segundo. Y está sucediendo esa velocidad a medida que pasa el tiempo. Entonces, hay una velocidad inicial de -5 metros por segundo. Entonces, dice, ¿cuál es el valor de la... Ahí lo muestra el ejercicio, el dibujo muestra que hay una velocidad de -5 metros por segundo. Ahí inició todo. Ahora dice, ¿qué significa físicamente ese valor? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice que alguien esté haciendo una velocidad de -5 metros por segundo en un tiempo de 0 segundos? Si se dan cuenta, mire, aquí vemos, en 0 segundos hizo -5 metros por segundo. En un segundo hizo 0 metros por segundo. En 2 segundos hizo 5 metros por segundo. En 3 segundos hizo 10 metros por segundo. En 4 hizo 5 metros por... O sea, ¿qué es lo que qué le está pasando a ese automóvil? Ese automóvil está variando su velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta línea inclinada me indica una variación de velocidad. Y si es una variación de velocidad, entonces me está indicando que el carro está acelerando. ¿Listo? Entonces, ¿qué me muestra la aceleración? Esta formulita que ustedes ven aquí. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Hagan el cálculo. Entonces, ustedes hacen, dice, ¿qué significa físicamente el valor que esté haciendo una velocidad de -5? Entonces, espero les pongo acá insertar, voy a poner aquí una ecuacióncita, poner esta.
aquí, pero le subo el tamaño porque eso no se ve nada, 18. Entonces, yo acá voy a colocar que el automóvil, mire, voy a coger la primera fórmula, aceleración es igual a velocidad final menos, espera, lo pongo acá, velocidad final menos velocidad inicial, la puedes poner con una I o con una, ay, ¿qué se hizo? Control Z. Lo pueden colocar con una velocidad inicial o con una O, lo como ustedes quieran. T inicial menos T final. T final. Entonces tú lo haces para cada situación. Entonces mira, en cada situación hagámoslo. ¿Cuál es la velocidad final de esta línea recta chiquita, pequeñita? ¿Cuál ven ustedes? O sea, en el intervalo de tiempo de 0 a 1 segundos, uno analiza por rectas pequeñas, ¿listo? O sea, cada rectica, ahora la pongo acá, donde estamos, dibujar. Ustedes me van a representar cada línea pequeñita de estas. ¿Listo? Vamos a esta verde. Entonces, esta verde, ¿qué me representa? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Cuál es la velocidad final de él? 0 metros por segundo. Ay, que ahora me quedo esto como... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Listo. Entonces voy a colocar 0. ¿0 qué? Bueno, aquí me quedó esto aquí sin color. No me quiso quitar el color. 0 metros por segundo. Le voy a restar ahora el valor inicial. ¿Cuál es? Entonces, menos 5 metros por segundo. Puedo ponerlo acá. Menos 5. Y abajo, pero que no me está mostrando nada. Espera. Nuevamente porque esto me dejó. Entonces, velocidad final en este tramo. Entonces dijimos que era 0. Menos la velocidad inicial. ¿Cuál es? Menos 5. Entonces tú vas a poner menos 5 y cierras paréntesis. Y acá, ¿cuál es la velocidad? El tiempo inicial. Entonces, ¿cuál es el tiempo inicial? El que está aquí. Entonces, 1 segundo. Menos. ¿Cuál es el tiempo final? 0 segundos. Perdón, aquí la embarré. Es tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, ¿cuál es el tiempo final de esta situación? Entonces, de este triángulo, de esta línea verde nomás. Entonces, en 0 segundos está en 1 segundo menos, y el tiempo inicial para 5 segundos es de 0. Entonces, hagan esa resta. ¿Cuánto da eso? Entonces, menos por menos da más, es igual a 5. Espera. Insertar, ¿dónde estás? Insertar, ecuación. Que esto es complejo manejar esto, pero bueno. 0 menos 5, ¿cuánto da? 5. Y 1 menos 0 da 1. Listo. Entonces, ¿esto cuánto me da? Shift igual a 5 dividido en 1, ¿cuánto da? 5. O sea que tuvo una aceleración de 5, ¿qué? Metros por segundo al cuadrado. Entonces tú vas a analizar cada una de estas, o sea, a pesar de que fue menos 5, ¿qué quiere decir que fue menos 5? Que arrancó en una velocidad negativa. ¿Listo? No quiere decir que esté desacelerando. Si se dan cuenta, ahí no es porque me dio positivo. Si me hubiera dado aceleración negativa, entonces quiere decir que el carro o el automóvil o la situación arrancó negativa. No, simplemente es que arrancó en una situación, o sea, su velocidad la arrancó por debajo de 0, de menos 5 metros por segundo. Entonces aquí vamos a poner ecuación, o sea, tuvo una velocidad negativa de 5, perdón, positiva, una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Esto fue lo que nos dio
como resultado de la situación primerita, la primerita, aceleró con 5 metros por segundo al cuadrado. No desaceleró, aceleró. ¿Listo? Bueno, entonces ahora me dice B. C. Calcule la pendiente de la recta obtenida. Cuando a ti te dicen calcule la pendiente de la recta obtenida, ¿cómo calculan la pendiente? ¿Quién me dice? ¿Qué es calcular la pendiente? Muchachos, ¿se perdieron? ¿Están? Por lo menos díganme, no sé. No sé, profe. Muy gracias. Bueno, ¿qué quiere decir pendiente? Pendiente es hallar la situación final menos la situación inicial y relacionarla con la situación final menos la situación inicial de cada tramo de recta que se esté formando ahí. Tú puedes hacer una, por ejemplo, tú puedes aquí hacer, por ejemplo, o sea, sería como cada triangulito que se forme. Mira, tú puedes hacer el triangulito que se forme de esta recta, el que se forme de esta recta, el que se forme de esta recta, el que se forme de esta recta o el que se forme de esta recta, o puedes hacer el triangulito que se forme de toda la recta, como tú quieras. Entonces, si a ti te dicen calcule la pendiente de la recta obtenida, o sea, puede ser toda la recta. Entonces, ¿cómo lo calculas? Pues yo lo calculo como cogiendo la velocidad final y el tiempo inicial, el tiempo final de mi recta. Y puedo calcular el tiempo inicial, perdón, la velocidad inicial y, el tiempo inicial de esa recta. ¿Cómo lo puedo hacer en cada tramo? Ustedes lo pueden hacer en cada tramo o lo pueden hacer en un tramo general, como ustedes quieran. Entonces, si yo quiero hallar la pendiente, ¿qué es hallar la pendiente? Acuérdense que la pendiente de una recta se determina con la letra M. ¿Y qué es la letra M? Significa el grado de inclinación de esta línea recta, o sea, qué tanta pendiente tiene esta línea recta. ¿Cómo la hallo? Pues voy a coger la situación final, que en este caso aquí es esta, que es 20. ¿Sí o no? 20 que, bueno, no le pongamos ahorita unidades, 20. Le voy a restar la situación inicial, pero en el mismo sentido, o sea, velocidad inicial, en este caso es menos 5. Le pongo aquí el menos 5. Sobre el tiempo final, ¿cuánto fue? 5. Y le voy a restar el tiempo inicial. ¿Cuánto fue el tiempo inicial? Pues 0. Ahí dice 0. Y hago esa resta. 20 menos 5, eso da 20 más 5. Sobre 5 menos 0 da 5. Ahora hagan esa suma, en este caso 25 sobre 5. Y 25 sobre 5, ¿cuánto da? 5. Pero tú dices, profe, ¿y esa pendiente qué quiere decir en sí? Pues si estamos hallando velocidad final, velocidad inicial, tiempo final, tiempo inicial, en realidad esa pendiente en esta gráfica me está representando la misma aceleración, que fue como hicimos el ejercicio anterior. Entonces quiere decir que esta pendiente fue de 5 metros por segundo al cuadrado. De toda la recta, ¿no? Si ya quiero hacer la pendiente de solo esta línea recta, esta verdecita, mira, me dio 5 metros por segundo, la habíamos hallado en el anterior. Si hubiera cogido solo el triangulito de acá para hallar esta otra recta, entonces cojo el valor final, le resto el inicial, valor final, valor inicial, hago las respectivas restas, luego divido y me va a dar la pendiente o en este caso la aceleración. Entonces, ¿qué quiere decir eso, muchachos? Que siempre que ustedes tengan una línea, una gráfica donde se represente la velocidad con el tiempo, la gráfica que yo estoy observando aquí, en cierta forma es una aceleración. Miren, todo nos va a dar aceleración, aceleración. O sea, la pendiente que se está formando es una aceleración. ¿Listo? Pero es una aceleración netamente constante. Profe, pero no es constante porque varía con el tiempo. No, lo que varía con el tiempo es la velocidad, pero no una aceleración. Entonces, ahora dice,
¿cuál es la aceleración del móvil? Mire, pues entonces ustedes pueden colocar, la aceleración del móvil es la misma pendiente, o sea, el mismo ejercicio que hayamos en el punto D. O sea, en el punto D dice halle la pendiente, entonces lo hacen con M. Pero entonces en el punto E dice cuál es el valor de la aceleración. Pues es la misma pendiente, entonces A es igual a M, o sea que es igual al mismo 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que yo quería decirles a ustedes? Que aquí ustedes, por ejemplo, si yo ahora voy a hacer una gráfica, ahora la pongo acá. ¿Dónde está? Insertar, dibujar. Uy, no hay más. Formas. Sí, aquí hay una forma. Entonces, la voy a quitar acá. Y mira, voy a hacer la misma, pero acá. ¿Listo? Y ya no voy a hacer esta misma situación, pero ya no la voy a mostrar como velocidad-tiempo, sino aceleración versus tiempo. ¿Cómo me va a dar esta misma gráfica, pero ahora sí en aceleración y tiempo? Entonces, mira, si hallamos el pedacito de acá, ¿cuánto nos dio? Nos dio 5. Entonces, usted simplemente tiene que empezar a graficar valores acá. Tú puedes poner acá, por ejemplo, 1, simétrico, ¿no? 2, 3, 4 y 5. Yo creo que ustedes están viendo esto en matemáticas, porque en grado noveno se ve mucha gráfica. Pero entonces aquí lo que es, esto se llama física, que es la matemáticas aplicada, es ver cómo la matemáticas en realidad es. ¿Para qué sirve? Pues para hacer gráficas de situaciones reales, y esta es una situación real. Profe, ¿qué valores de tiempo pongo? Pues como es el mismo ejercicio, es la misma situación, es el mismo móvil, vas a poner las mismas cantidades de tiempo, en este caso 1, 2, 3, 4 y 5. Va a poner lo mismo. Pero aquí no vas a poner lo mismo, vas a poner lo que te da. Entonces, por ejemplo, en esta línea recta, ¿cuánto me dio? 5. Entonces, digamos que a mí me dio esto, para mí esto me representa, bueno, si yo pongo otra vez 5 acá, 5, 10, no quiere decir que sean los mismos de acá, voy a ponerlos a ver qué me da. 15, 20. Entonces voy a empezar a graficar. Si a mí me dio que en el primer tramo de pendiente la aceleración me dio 5, quiere decir que en el primer tramo me dio 5, o sea que aquí voy a trazar una línea recta. Ahora tengo que ver qué pasa en el segundo tramo. En el segundo tramo, mire, si se dan cuenta en el segundo tramo, voy a hacerlo acá. Aceleración en el segundo tramo, aquí es igual. Entonces miren el segundo triangulito. Solamente, ¿cuál es su velocidad final? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la velocidad final acá y cuál es la velocidad inicial acá? ¿Quién me dice? Díganme, vamos a hacer el siguiente triangulito. ¿Cuánto da? ¿Qué dice acá? Para formar este triangulito. ¿Cuál es la velocidad final acá? 10. Acá, ¿cuánto dice? Mira, ¿dice 10 o dice 5? 2. Dice 5. Listo, la velocidad final. Ahora le voy a restar la inicial. ¿Cuánto es la inicial acá? 0. Nada, no, 0. Sobre. Ahora el tiempo final de este triangulito. ¿Cuál fue aquí el tiempo? ¿Qué tiempo hay acá? 2. ¿Sí o no? ¿Y qué tiempo inicial hay acá? 1. Entonces tú restas. 5 menos 0, ¿cuánto da? 5. Y 2 menos 1, ¿cuánto da? 1. Y 5 dividido en 1, ¿cuánto da? 5. O sea, 5 metros por segundo al cuadrado. Quiere decir que en el siguiente tramo de 1 a 2, la línea sigue siendo recta. ¿Sí ven? Entonces ahora vuelves y haces lo mismo para el siguiente triangulito. Esta ya es la velocidad inicial y esta va a ser la velocidad final. ¿Cuánto es la velocidad final acá, muchachos? Ahora sí, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 10. Muy bien, entonces aceleración ahora. La velocidad final es 10 y le voy a quitar ahora la velocidad inicial. ¿Cuánto es? Mírenla. ¿Cuánto? 5. 5, muy bien.
sobre ¿cuál es el tiempo final acá? Mire, ¿qué dice acá? 3. Y aquí 2. O sea, 3 menos 2. 10 menos 5, ¿cuánto da? 5. 3 menos 2 da 1. Y 5 dividido en 1 da 5. O sea, 5 metros por segundo al cuadrado. Quiere decir que otra vez nos va a dar una línea recta acá. Profe, y si hago de 3 a 4, pues también tiene que darme así. Y si hago de 4 a 5, pues me tiene que dar así. Ay, esperen, me emocioné. O sea, para una línea, ay, perdón aquí el bajón, pero es que estoy con solo mouse. A ver si intento hacer la recta bien. Listo, ahora sí. Entonces, quiere decir que para una sola línea recta, de manera inclinada, la línea de aceleración se debe representar de esta forma, mira, con una línea recta pero horizontal. ¿Qué me está diciendo acá? Que la aceleración de este móvil, que se encuentra variando su velocidad, ustedes vieron, mira, de menos 5 pasó a 0, de 0 pasó a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, quiere decir que ese móvil está subiendo su velocidad. Entonces, su velocidad, al subir su velocidad, adquirió una aceleración, pero una aceleración constante, siempre la misma, de 5 metros por segundo al cuadrado, no puede variar. ¿Listo? Profe, ¿cuándo se ve que esta aceleración varíe? Nunca, siempre va a ser constante. Puede cambiar de tramo, pero siempre se va a ver constante. Ya les voy a mostrar en otro ejercicio. Entonces dice, por ejemplo, acá, ¿qué representa el área bajo la curva en el gráfico? Entonces, ¿cuál curva? Pues esto es como si fuera una curva porque acuérdense que una pendiente significa el punto donde cruza. No sé si ustedes saben que, digamos, si yo tengo un círculo, la formación de un círculo se forma gracias a la cantidad de pendientes que tenga. ¿Qué son pendientes? Son líneas rectas que la definición de pendiente significa líneas rectas que tocan en un punto una circunferencia. Esa es la definición de pendiente, que tocan en un punto, mira, un punto. Entonces yo puedo trazar tantas tangentes quiera para formar un círculo. Entonces, esto es como si fuera una pendiente, o sea, ¿cuál es la circunferencia o el círculo? No el círculo, sino la curva. Porque si hay pendiente debe haber curva. Entonces, ¿cuál es la pendiente que me representa, cuál es la curva que me representa esta pendiente? Entonces, muy seguramente por aquí pasó una curva de esta manera, así. De alguna manera pasó así. Vamos a ver quién es esta curva. Todavía no sé. Yo sé que la pendiente es la velocidad y la aceleración representada de esta manera. ¿Listo? Entonces dice, ¿qué es lo que representa el área bajo la curva de esta línea recta? O sea, toda esta área, ¿qué me representa? ¿Qué nos representó toda esta área, muchachos? Todo este triángulo que nos representó en realidad. ¿Qué? ¿Qué nos representó todo ese triangulero que hicimos? Muchachos, digan lo que se les ocurra, yo no me voy a poner brava. Muchachos, hablen, nadie les va a hacer nada. Muchachos, ¿están? La aceleración. Muy bien, la aceleración, todo lo que acabamos de hacer es pura aceleración, o sea que el área bajo la curva en esa gráfica me representa la aceleración del móvil, cuánto está acelerando el móvil. Muy bien, ahora mira lo que dice acá. ¿Cuál es la distancia recorrida por el móvil entre 1 segundo y 4 segundos? Entonces, ¿qué pasó entre 1 y 4 segundos? ¿Cuál es la distancia recorrida? Entonces dice, profe, ¿yo cómo calculo la distancia? La distancia, mira, me la da esta fórmula. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Quiere decir que debo usar esta fórmula para poder hallar, ponemos para poder hallar el punto G. O sea, que dice, ¿cuál es la distancia recorrida entre el móvil entre 1 y 4 segundos? Tengo que despejar esta fórmula. Entonces, ¿cómo lo haría? Pues entonces, primero que todo, tengo que determinar qué va a pasar. Pero lo pongo acá, dibujar, formas. Voy a encontrar una gráfica. ¿Listo?
que me represente de esa misma situación tiene que ahora representarse con un, ay, me cambié el colorcito. No sé, este color. Ahora voy a coger de esa misma situación algo que me represente el espacio versus el tiempo. ¿Cómo? Gracias a esta formulita. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues simplemente cojo la distancia. Entonces, ¿cuánto vale la distancia? Entonces tú dices, x a que es igual a la velocidad inicial. Hagámosla pero entonces ahí dice, y son muy enfáticos en que es entre 1 y 4 segundos. O sea, como quien dice, mire solo este triangulito. Te están diciendo, mire solo este triangulito de acá, el que estoy señalando. ¿Sí vieron? Ya no vamos a mirar todo el triangulero, sino solo esa parte. ¿Cuál es la velocidad inicial, perdón, final acá? ¿Por qué miro esta velocidad? Porque es entre el tramo 1 y 4 segundos. Entonces, ¿cuál es la velocidad final acá? Entonces, ustedes se trasladan y, ay, profe, es 15. Entonces, la velocidad es 15. Por el tiempo, ¿qué tiempo es? Entonces, pues tiempo inicial menos tiempo final. ¿Listo? ¿Cuál es el tiempo inicial acá? Entonces, aquí es 4 y el inicial, ¿cuál es? 1, ¿sí o no? Entonces voy a poner 15 multiplicado por el tiempo. Este tiempo es el tiempo final menos el inicial, o sea, 4 menos 1. Voy a ponerlo aquí, 4. Es que este mouse está terrible, pero bueno. 4 menos 1, más. Ahora voy a poner acá, 1/2 de la aceleración. ¿Cuál es mi aceleración en este tramo? Ya vimos que en todos los tramos era la misma. ¿Cuánto? 5. Entonces voy a ponerle 5. No pongan unidades aquí, sino las ponemos hasta el final. Por el tiempo al cuadrado, que es este mismo. 4 menos 1, pero al cuadrado. Espero que se entienda ese 4. Entonces ustedes resuelven esa operación. 15 por 4 menos 1, ¿cuánto da? 3, más, resuelvan esta multiplicación si quieren. 1 por 5 da 5 medios. Y hacen esta operación. 4 menos 1 da 3. Y 3 al cuadrado da 9. ¿Listo? Entonces resuelven. 3 por 5 da 15. Va 1, 3 por 1, 3 y 1, 4. 45. Más. Y hacen esta operación. 9 por 5, ¿cuánto da? 45 medios. Y hagan esta operación. ¿Cuánto da 45 más 45? Entonces acuérdense que nosotros nos enseñaron a sumar producto de medios, producto de extremos. 45 por 2 da 90. 90. En cruz carita. Entonces 90 más 45 por 1 da 45 y 1 por 2 da 2. ¿Y cuánto da esto? Entonces 9, 10, 11, 12, 135 medios. ¿Y cuánto da 135 medios? Alguien que lo calcule, por favor. ¿Cuánto es? 69,5. 69, perdón, aquí, 5. ¿Qué? Pues si estamos hallando distancia, todo esto fue distancia y todo esto fue distancia, pues me va a dar 69.5, ¿qué? Metros. ¿Listo? Entonces quiere decir que en el tiempo de 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4 y esto es 5. De 1 a 4 me dio una distancia de 69.5, digamos que esto da 69 aquí, se pone en el 69.5 y en este tramo de aquí a acá me dieron esos valores, entonces muy seguramente me va a dar algo así, pero solo en ese tramo, o sea, para 1 da 69.5, para 2 69.5, para 3 69.5 y para 4, o sea, en este tramo me da este tipo de distancia de 69.5. O podríamos ponerlo mejor así, para que no nos confundamos. O sea, de 1 a 4 simplemente me va a dar un punto acá, que es la representación
que en 4 segundos me está dando 69.5. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el punto que me representa. O sea, quiere decir que ustedes me tienen que hacer, a esto me refiero yo con gráficos. No con que, porque es que muchas personas me dibujaron el carrito y una persona al lado. Yo no pido esos gráficos, aunque si los quieren hacer, bienvenidos, porque apoyan su programa, su problema. Pero los gráficos que yo les pido son estos de planos cartesianos. Bueno, vamos a revisar el siguiente punto. El siguiente punto también, entonces vamos a ir empezando a trabajar cada punto. En el siguiente nos dice, ahora 7, hay un vehículo que se mueve en línea recta. ¿Listo? Ah, mírenlo acá. Si quieren lo trasladamos, Shift S. Creo que es este. Si se dan cuenta, en el ejercicio anterior es como si nos hubieran mostrado apenas este tramo, pero en este ejercicio ya nos está mostrando 1, 2, 3, 4 tramos. Entonces dice, hay un vehículo que se mueve en línea recta sobre el eje X. Si ustedes se dan cuenta, este es el eje, este es como si fuera el eje X, pero el eje X, ¿qué me representa? El tiempo. ¿Listo? Entonces hay un vehículo que se mueve en línea recta sobre el eje X, desde el origen en la dirección positiva de dicho eje, o sea, va a pasar todo así, en la dirección positiva del eje X. El gráfico de velocidad versus tiempo que estamos viendo acá corresponde a su movimiento, o sea, está moviéndose el cuerpo en este tramo. Es el que se muestra en estas líneas, o sea, el movimiento se muestra en estas líneas. Por favor, no quiere decir que es que haya un carro acá subiendo una montaña y luego se encontró en una meseta y luego se fue a un abismo y luego volvió y subió a la montaña. No, eso no representa. Lo que representa es que tuvo una velocidad en aumento, luego tuvo una velocidad constante, luego muy seguramente disminuyó su velocidad para luego volverla a subir. O sea, es como si yo puedo representar esto en la vida real, como hay un estudiante que está corriendo y de repente quiere correr más rápido, pero llegó a un punto en que dijo, y no voy a normalizar mi velocidad, entonces se fue a un tramo igual en todos estos tiempos, se fue igual en velocidad. Y de repente estaba tan cansado que su velocidad quiso aumentar, en lugar de aumentarla fue disminuyendo. Y cuando llegó a una disminución muy pequeña, lo que dijo fue no, lleguemos aumentemos una velocidad un poquito, y aumentó su velocidad. Pero no, ahí pudo haber estado en la misma calle, en una cuadra, corriendo de esquina a esquina. Eso no quiere decir que estaba subiendo a un andén y luego bajó el andén y luego subió una montaña. No, ¿oyeron? Entonces no se imaginen esto como si fueran montañitas, sino significa pendientes, o sea, aumentos y disminución de velocidad. ¿Queda claro esa parte? Sí, señora. Bueno. Entonces acá me está diciendo que este vehículo está haciendo este movimiento. Entonces me dice, dibuje el gráfico de aceleración versus tiempo para dicho movimiento. Entonces, listo. Entonces tú vas aquí y les voy a mostrar. Yo le voy a decir acá pegar. Control B. Se fue por acá. Mira, me está mostrando aquí un gráfico, esta situación. Y me dice, bueno, ya viendo esta situación, como la están viendo, ahora grafíqueme, ya tienes el de velocidad versus tiempo, ahora grafíqueme el de aceleración. Entonces, ¿y cómo hago esa vaina? Pues muy fácil. Vas a coger la fórmula de aceleración, o sea, esta primera, que dice velocidad final menos velocidad inicial, vamos a sacar todas las aceleraciones de este tramo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, nuevamente con la fórmula, o sea, tú tienes que estar pendiente de esa formulita. Entonces, por ejemplo, tú colocas aquí aceleración, ¿a qué es igual? ¿Por qué voy a coger aceleración? Porque acuérdense que si yo estoy dibujando tramos de velocidades o movimientos y están cambiando con respecto al tiempo, quiere decir que aquí hay una aceleración. O sea, yo ya puedo decir que acá, muchachos, pero lo pongo acá. Yo ya puedo decir que acá puedo dibujar un dibujito, un triangulito.
y este triangulito ya me va a representar una aceleración. Aquí puedo dibujar otro triangulito y me está representando otra aceleración. Aquí estoy representando otra aceleración. Siempre que vean triangulitos es porque pueden representar aceleraciones. Si no ven triangulitos, como en este caso, ya les digo qué va a pasar. Entonces vamos a ver el primero. Entonces vamos a ver el primer tramo. ¿Cuál es la aceleración que ocurrió acá? Entonces tú dices, velocidad final. Yo la pongo acá, mira, velocidad final en este tramo. Y aquí va a ser mi velocidad inicial. Pero también es mi tiempo inicial y mi tiempo final. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que ver acá. Entonces, ¿cuál es mi velocidad final? ¿Quién me dice? Para ese primer triangulito. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Velocidad final. Final, para ese triángulo. 2. Muy bien. Y le voy a restar la velocidad inicial. ¿Cuál es? 0. Muy bien. ¿Cuál es el tiempo final para ese triangulito? ¿Cuál es? ¿Cuál es? 3. Muy bien. ¿Y cuál es el tiempo inicial? 0. Muy bien. Listo. Ahora hago esa respectiva situación. ¿Cuánto da 2 menos 0? ¿Cuánto da 2 menos 0? 2. ¿Cuánto da 3 menos 0? 3. ¿Y cuánto da 2 dividido en 3? ¿Cuánto da eso? 0 punto qué. ¿Cuánto da? Muchachos. ¿Cuánto da 2 tercios? ¿Alguien puede coger una calculadora y divide porque creo que no lo pueden hacer a mano? No arranco hasta que alguien no me diga cuánto da el valor. 2 dividido entre 0,6. Ay, por fin, gracias. 0.6, ¿qué? Entonces ya sabemos que da 0.6 metros por segundo, porque una aceleración, esas son las unidades de aceleración, o sea, no me pueden cambiarlas. ¿Listo? Entonces quiere decir que aquí aceleró con 0.6 metros por segundo. Entonces tú dices, uy, profe, o sea que puedo ir haciendo la gráfica que me pide. Sí, mire, usted simplemente coge aquí, yo lo voy a hacer acá, voy a hacerla aquí al pie de esta. Pero en lugar de B y T, voy a colocar A y T. Y voy a colocar acá los valores que me dieron acá, pero no sin antes escribir los mismos tiempos. Si acá hay 11 tiempos, acá voy a escribir 11 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, ahí se ve feo, pero ustedes tienen cuadrícula en sus cuadernos, se va a ver muy bonito. Bueno, muy bien. Entonces quiere decir que en el tiempo, aquí ¿qué me pasó? Que en el tiempo de 0 a 3 segundos, entonces de aquí a acá va a haber una aceleración. ¿De cuánto fue esa aceleración? De 0,6. Profe, ¿y cómo divido aquí 0,6? Si es que aquí ya no se ponen los mismos valores porque mira, dio diferente. Entonces, ustedes para que se note muy bien la gráfica, ustedes pueden poner el 1 acá en la mitad, aquí 0,5 y aquí 1,5. ¿Sí ven? Este es el 1,5 para que se vea simétrica. Recuerden que lo importante de las gráficas cartesianas es que sean simétricas. O sea, si aquí abrieron 2 cuadritos, aquí hay 2 y aquí hay 2. Por eso se les pide cuaderno cuadriculado. Entonces quiere decir que de 0 a 3 segundos, ¿qué aceleración tuvo? 0,6. Entonces tú vas a calcular 0,6. Entonces, ¿dónde la pongo? Mira, pues aquí en punten, 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 punten. Y aquí en 0,6 me van a trazar una línea recta. Y esa es la aceleración que pasó de 0 a 3, o sea, en este triangulito. ¿Sí ven? Ahora voy a hacer la aceleración de este. Ay, profe, pero eso no es un triangulito. Entonces, como no es un triangulito, ¿qué quiere decir? Que no hay aceleración. Si quieren, háganlo. Mira, 6. Sí, profe, pero yo quiero ver que no le dé, que le dé que no es. Que no le creo. Entonces, no creo, no le creo a la profe. Entonces, bueno, no me crean. Mire, A es igual. La voy a calcular cuál es su tamaño a este. Esto es 18. Entonces digo, en el primer tramo, ¿quién me dice cuál es la velocidad final ahora acá? ¿Cuánto es?
Velocidad final acá. Muchachos, velocidad final acá. 6. No, velocidad, no tiempo. Mira la velocidad aquí, la trasladas acá. ¿Cuánto dice? ¿Qué número es este? 2, ¿no? 2. Y le va a restar la inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? Ay, profe, mira, cayó en el mismo 2. ¿Listo? Pues es 2, ¿qué podemos hacer? Ahora 6. El tiempo final, ¿cuál es? Es que no se ve, ¿o qué? Tiempo y tiempo. Mire que los tiempos están sobre esta línea y las velocidades sobre esta línea. Por eso no entiendo por qué me dijiste 6. Entonces, mira, 2 menos 2 sobre 6. Voy a poner acá, lo pongo con esta. Sobre 6 menos, ¿y cuánto hay acá? 3. Entonces resuelvo eso. Shift igual. 2 menos 2, ¿cuánto da? Pues 0. ¿Y 6 menos 3 da? 3. Y ahora tú dices, 0 dividido entre todo número, 0 dividido en lo que tú quieras, siempre me va a dar 0. Entonces me dio 0, ¿qué? Pues 0 metros por segundo. Quedó demostrado que no hay aceleración, ¿oyeron? En un tramo donde no se pueda formar triángulo, no hay aceleración, ¿oyeron? Entonces, quiere decir que no hay aceleración, o sea, puedo decir que de 3 a 6, ubiquen el 6 acá. ¿Qué le hice? Mira, aquí es 4, aquí es 5, aquí es 6. O sea que de 3 a 6 no hubo aceleración, o sea que van a poner el color verdecito acá en el 0, miren, no hubo aceleración, 0. Ahora vamos a ver qué pasa de 6 a 8, que fue donde se formó el otro triangulito. Entonces ya lo voy a hacer aquí con el este. Entonces, aceleración. Y ustedes me van a ayudar, ¿no? ¿Cuál es la velocidad final ahora acá? ¿Quién me dice cuál es la velocidad final en este triángulo? Y esta es la velocidad ahora inicial. ¿Cuál es la velocidad final acá? Pues trasládenla. ¿Qué dice? 0, muy bien. Menos. ¿Cuál es la velocidad inicial? Acuérdense que vamos así, ¿no? Tran, por eso ahora esta es la inicial y esta es la final. ¿La inicial cuánto nos dio? 2, muy bien. ¿Cuánto es el tiempo final? ¿Qué dice acá? 6. Ah, ¿Qué no, dice? 8. Muy bien, menos. ¿Cuánto dice acá en tiempo? 6. Y restan. 0 menos 2, ¿cuánto da? Pues menos 2. ¿Cuánto da 8 menos 6? 8 menos 6, 2. 2. Y 2 menos 2 dividido en 2, ¿cuánto da? 1, o sea, menos 1 metro por segundo al cuadrado. Quiere decir que ahora me dio negativo. Uy, esperen un momentico que aquí la embarré. Esperen. ¿Por qué la trasladé? Porque resulta que este me está pidiendo ahora valores negativos. Uy, profe, pero esa recta es así. Entonces, pero la dibujamos bien. ¿Dónde está el de dibujar? Una línea por acá recta. Y ahora me dio un valor negativo. Entonces, ¿dónde había puesto 1? Acá. O sea que menos 1 es en toda esta mitad. Menos 1. ¿Sí ven? Quiere decir que ahora en verdecito voy a trasladar de 6 y me lo llevo hasta 1. Y ahora 6, 7 y 8. O sea que aquí también, que aquí me daba 8. O sea que aquí ya trazo la línea recta. O sea, me dio menos 1 entre el tramo de 6 a 8. ¿Sí lo vieron? Me están dando puras líneas rectas acostadas de tipo horizontal. ¿Por qué? Porque nos está mostrando que son aceleraciones constantes, no varían. ¿Cómo sé que varía algo cuando está inclinado? Y si que aquí en ningún momento está inclinado. Ahora vamos a ver del tramo del 8 al 10, que es el otro triangulito. ¿Sí vieron? Que hay otro triangulito. Entonces, ¿quién me ayuda a hacerlo?
¿Cuál es la velocidad final acá? Trasládenla. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? -2. Muy bien, esa es la velocidad final. Menos. ¿Cuál es la velocidad inicial? Acá. ¿Cuánto? 0. Sí, no la confundan con el tiempo, es que como cae ahí mismo, pero no. Ahora sí el tiempo. ¿Cuál es el tiempo aquí para la velocidad final? ¿Qué tiempo dice acá? 10. Muy bien. Menos el tiempo inicial. ¿Qué tiempo dice acá? ¿Cuánto? 8. Eso, sin miedo. Ahora sí, -2, -0, ¿cuánto da? Pues -2. ¿Y Pero no cuánto da? sería en vez de 11. No, porque estamos viendo el triangulito de acá apenas. Es que acá hay dos triángulos. Ajá. Estamos, tienen que verlo triangulito por triangulito. ¿Oyeron? ¿Por qué no cojo los dos? Porque si no, no sería un triángulo recto. El triángulo que debes formar es el recto. ¿Sí ves? Triángulo recto y aquí hay otro triángulo recto. Listo. -2 -0 da -2. 10 menos 8, ¿cuánto da? Pues 2. Y -2, ¿cuánto da? -1. O sea que aquí de 8 a 10 también es una línea recta en -1. O sea que yo puedo hacer esto. Acuérdense que -10 da por acá. Ahora vamos a ver qué pasa en 11. En el último tramo, en 11, en el triangulito más pequeño. Entonces ustedes me van a ayudar. ¿Cuánto da? Aceleración. Aceleración es igual. ¿Cuánto da aquí ahora la velocidad final? ¿Cuánto da? 11. No, ese es el tiempo. Trasládalo acá, mamá. ¿Cuánto es? 0. No se confundan porque acuérdense que velocidad es el tramo vertical y el horizontal es el tiempo. Menos. La velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial acá ahora? ¿Qué dice acá? Mírenla, mírenla. No, no, no te confundas con el tiempo. Muy bien, entonces menos 2. Sobre, ¿cuál es el tiempo final acá? ¿Cuánto dice? Ahora sí tiempo. Ahora sí es 11. Menos, ¿cuál es el tiempo inicial aquí? 10, 10. que es el que forma el triangulito. Y hagan eso. Entonces, menos por menos da más, o sea, da 2 positivo. Y 11 menos 10 da 1 positivo. Y 2 dividido en 1 da 2. 2 que metros por segundo al cuadrado. Quiere decir que ahora la aceleración entre 10 y 11 segundos es de 2 metros. Ay, no me alcanzó. Entonces tengo que subir por acá 2. Si soy simétrica, 2 da por aquí. Un momentico, pongo formas. Miren, más o menos. Y quiere decir que aquí en este tendría que subir por acá y hacer una línea. Si quieren hacer las líneas punteadas, que como no tengo cuadrícula, me queda difícil. Pero ustedes que tienen cuadrícula, pues les va a quedar más. No tienen que hacer estas punteadas porque no son necesarias. Bueno, aquí no son necesarias las punteadas. La que me importa es que muestren que esta línea es la de 2 metros por segundo. Es más, yo puedo quitar todas estas líneas acá que no me gustan. Bueno, si se dejaran borrar. Porque no me interesan. Yo las hice porque no tengo cuadrícula, pero ustedes las pueden, con solo utilizar su cuadrícula, pues se trasladan esos puntos. O sea, esos puntos no me están indicando nada, sino un traslado de líneas y ya. Pero las verdes, las líneas verdes son las que me representan el dibujo de la aceleración. Entonces, miren, esta es la gráfica de aceleración versus tiempo para esta gráfica. Pregunta, ¿fui clara? ¿Me hice entender? Sí, señora. Pues por mi parte, ¿no? Y el resto sí, porque nadie me habla. Muy poquitos son los que me hablan. Al resto lo dejé mudo. Bueno, eso es lo que muchachos, el otro año que ustedes entran a grado décimo, van a ver esto muy poquito. Lo que más van a ver es pura matemática, puros ejercicios. O sea, esto que yo les estoy mostrando
aquí de matemáticas va a ser el doble. Entonces, si ya manejan esto, les va a quedar muy fácil en grado décimo cuando entren a física. Entonces, por favor, entiendan lo que, mire, yo gráficamente, además, el IFEX a ti te muestra, te pide no tanta matemática. El IFEX no es de matemáticas, sino lo que pide el IFEX es análisis de gráficas. ¿Cómo muestras tú una aceleración en este primer triángulo rectángulo? ¿Cuál es la aceleración? Entonces tú pues, simplemente buscas finales iniciales y hallas la pendiente y ya con eso hallaste aceleración. Pero si te di un ojo y si la gráfica es velocidad y tiempo, ¿no? Y el tramo no tiene inclinación, entonces tú perfectamente, sin hacer cálculos ni nada, inmediatamente tú puedes decir, vale, ¿sí ves? Entonces el IFEX es así, él te muestra puro análisis de gráficas, que es lo que yo pretendo hacer con ustedes. Mire que las matemáticas no son tantas. Las matemáticas en realidad no es tanta cosa, mira, son solo sumas, multiplicaciones, eso es aritmética de sexto y séptimo. Lo que yo necesito acá es que ustedes me analicen las gráficas. ¿Oyeron? Bueno, dice ahora, no, ¿qué decía más? Dice, ¿cuál es la rapidez máxima del vehículo? Creo que es la aceleración. Entonces, él te monta espacios de tiempo y en esos espacios de tiempo. Ay, muchachos, espérenme un segundo que tengo una llamada. No es urgente. Bueno, entonces estamos en este espacio. Entonces, aquí cuando a mí me dicen cuál es la aceleración media, ustedes calculan la aceleración en cada uno de esos tramos de tiempo. En la aceleración entre 6 y 10 y entre 0 y 11. O sea, entre 6 y 10, mire que se forman triangulitos. Entre 6 y 10, ¿qué triángulo se forma? Este triángulo y este triángulo. ¿Sí ven? O sea, se forman apenas dos triángulos. En estos dos triángulos, ¿cuál es la aceleración? Entonces, entre 6 y 10, ¿qué aceleración hay aquí y qué aceleración hay acá? Profe, pero ya lo hallamos, claro, acabamos de hallarlo en cada uno de lo que hicimos ahorita. Ahora busquen entre el tiempo 0 y 11, o sea, entre 0 y 11, ¿cuál fue la aceleración de todo el proceso? Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Sumar la aceleración de acá, más 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 la aceleración de acá. Es decir, que cogen y suman todas todas las aceleraciones de los triángulos que nos dieron. Si no hay triángulos, pues la aceleración es 0. Entonces sumas. Y esa sería la aceleración media que hay entre 0 y 11 segundos. La suma de todos. Si a mí me dicen la aceleración nomás entre 6 y 10, pues suma la aceleración que nos dio acá, más la aceleración que nos dio acá. ¿Sí? Entonces, en este caso, entre 6 y 10, entre 6 y 10 nos dio menos 1. Y entre 9 hasta 11, o sea, entre 6 y 11, la aceleración fue de menos 1. La puedes sumar incluso, como dice media, pues menos 1 y menos 1 da menos 2. ¿Listo? Bueno, ese es ese caso. Ahora dice, ¿cuál fue la distancia recorrida por el vehículo? ¿Se detiene el vehículo? Bueno, hay que hacer una pregunta. ¿El vehículo se detiene en algún instante de tiempo? ¿En cuál? ¿En qué instante de tiempo se detuvo? ¿Quién me dice? Si ven esta gráfica, primera pregunta, ¿el móvil se detuvo en algún momento? ¿Sí o no? No. Sí se detuvo en un momento. ¿Cuál creen que fue? En ese momento final donde está la F, Hay varias Fs. ¿En qué tiempo? Dime el la caso. última. ¿Y cuál es el último? Tiempo 11.
Muy bien, en el tiempo 11 se detuvo. Anteriormente nunca se detuvo. Profe, pero entre 3 y 6, ahí se ve como si no estuvieran si están dando, sino que lo que les digo, su velocidad es constante, o sea, anduvo, es como si en el primer tramo andaba, o sea, imagínense a la profesora, siempre les he dicho, la profe va en una patineta. Entre 0 y 3, lo que hizo fue aumentar su velocidad. Ya se fue corriendo y aumentó su velocidad. Y entre 3 y 6 se cansó, entonces lo que hizo fue mantener la misma velocidad. Se fue por hora en 3 segundos, en 4 siguió con los mismos 20, en los 5 con los mismos 20, en 6 con los mismos 20. ¿Qué pasó en el tramo de 6 a 10? La profesora no es que se haya ido en picada, sino que fue disminuyendo. O sea, antes tenía una velocidad, digamos que de 20 metros por segundo, ahora se fue de 20 y pasó a 10 y pasó a 5 y pasó, cada vez le fue disminuyendo la velocidad. Pero en el tiempo 11 como que se animó otra vez y aumentó su velocidad otro poquito, pero no fue mucho como antes. Entonces quiere decir que en el tiempo 11 ya dijo no más y botó esa patineta porque se cansó. ¿Sí ven? Hasta 11, pero antes nunca se detuvo. Eso es lo que ustedes tienen que analizar de esa pregunta. Ahora dice, ¿se detiene el vehículo? Bueno, entonces ya dijimos que sí, se detiene en el tiempo 11. ¿Entre qué instantes de tiempo el módulo de la aceleración fue mayor? Entonces ustedes ya lo pueden analizar. ¿Cuándo fue mayor la aceleración? Miren la gráfica. ¿Cuándo fue mayor? ¿De 0 a 3 segundos? ¿De 3 a 6? ¿De 6 a 11? ¿O de 10 a 11? ¿Cuándo fue? Muchachos. ¿Cuándo? De 10 a 11. De 10 a 11, muy bien. En el segundo de 10 a 11 fue cuando la profe dijo, no, va a ser el último esfuercito de acelerar. De 10 a 11, mire, hizo 2 metros por segundo. O sea, como el último suspiro. Parece que la línea fuera más corta y todo, pero aceleró más. Fue donde más aceleró la profe. Si se dan cuenta, las aceleraciones son 1, 2, 0,6, 0,5. No pueden haber valores más grandes. Si a usted le da un valor de 10 metros por segundo, preocúpese, porque nada en la Tierra es más rápido que la aceleración de la gravedad, que es de 9,8 metros por segundo en caída libre. ¿Oyeron? Entonces, si usted me pone un ejercicio que le da 11 metros por segundo al cuadrado, ya le voy a decir que eso está mal, porque los ejercicios no son inventados. ¿Listo? Bueno, ya prácticamente dice, ¿entre qué instantes? Listo. Acá hay un punto 8, ya ahorita lo miramos, pero hay un puntico acá que no hemos resuelto, que dice, ¿cuál fue la distancia total recorrida del vehículo? Pues resulta que cuando a mí me dicen, ¿cuál fue la distancia total recorrida? Quiere decir que te están pidiendo una gráfica, voy a poner acá, de espacio versus tiempo. Profe, ¿qué tiempo para la gráfica? Los mismos son los muchachos. ¿Por qué los mismos? Porque es el mismo. No estamos cambiando de móvil. Uy, espere que algo pasó. Ya, tuve un pequeño percance de magnitud. Bueno, este no quiso borrar. Entonces, acá vamos a poner un segundo. Okay, listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11. O sea que va a poner los mismos 11 segundos. Pero entonces, ¿por qué los mismos? Porque es el mismo cuerpo. En todas las situaciones se hicieron 11 segundos. ¿Qué es lo que va a cambiar? Ay, Dios. Lo que va a cambiar es el valor de las distancias. Es porque la distancia se mide en metros. Entonces, obviamente van a cambiar. Entonces, tú vas a decir, bueno, profe, ¿cómo resuelvo los metros? Los metros se despejan con la fórmula que yo les di anteriormente, que dice velocidad por tiempo, y esto es velocidad inicial, ¿no?
velocidad por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces tú tienes que hallar cada espacio en cada trayecto de tiempo. Entonces, ¿qué tiempo vas a utilizar? Entonces vas a utilizar para el trayecto, no lo hagas uno por uno, sino para los trayectos. Por ejemplo, por triángulo, de 0 a 3, ¿qué pasó? Entonces, de 0 a 3 tuvo una velocidad inicial. ¿Cuál fue la velocidad inicial en este primer triangulito? Pues la primera fue 0, ¿cierto? Y 0 por, entonces, si quieren háganlo acá, 0 por, ¿cuánto es el tiempo? El tiempo es la diferencia del inicial y final, o sea, 3 menos 0 da 3, o sea que estamos haciendo el análisis en el tiempo 3, más 1/2 de la aceleración, tú ya la puedes hallar porque mire, ya tuviste la aceleración acá. ¿Cuánto es la aceleración de 0 a 3? Mira, acá dice 0,6. Entonces tú vas a poner 0,6. Por el tiempo, ¿cuál es el tiempo? Pues 3, porque acabamos de decir que era en el primer trayecto. 0 por 3 da 0. O sea que no lo tengo que hallar. Y ahora aquí, ¿cuánto me da? Pues simplemente 1/2 por 0,6 por 3 al cuadrado. ¿Cuánto da 3 al cuadrado? Pues 3 por 3. ¿Cómo? Señor, dime, si tienes una duda, dime. Dime. ¿Ya no o qué? ¿No me hice entender con esta parte? Muchachos, si quieren repito, pero háblenme. Muchachos, ¿entonces me despido ya? Pues yo sí he entendido. Bueno, entonces esa no era la pregunta, pero bueno, ya que me hablaste, hazme esta en la calculadora. ¿Cuánto da 1 por 0,6 por 9? Mejor dicho, 0,6 por 9, ¿cuánto da? 0,6 por 9. ¿De dónde saqué ese 0,6? En el primer trayecto. ¿Cuánto da? 5.4. ¿Ya lo dividiste en 2? Ah, no. 5.4 y divídelo en 2. 2.7. Entonces, Ay, mi 2.7. pregunta no fue a mí. 2.7, ¿qué? Metros. Quiere decir que de 0, vamos a calcularlo aquí. Este es el 2 y este es el 3. Quiere decir que de 0 a 3 segundos me dio 2,7. Entonces vamos a hacer cálculos aquí de medir. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10 y este sea 12, por ejemplo. Este sea el 4. 2, 4, 6, 8, 10. Ay, no, ¿es en 4? Bueno, 2, 4, 6, 8, así hice bien, 10 y 12. 2.7, entonces vas a colocar un 2.7 acá, donde cerquita 4, o sea, aquí ya hay un triángulo, un circulito acá, un punto. Si quieres traza las líneas como para que punto, ya hice un punto de 2.7. Ahora tienes que hacer ahora el otro. O sea, esto fue en el intervalo de 3 segundos. Si ahora hallemos el intervalo entre ¿cuánto? De 0 a 3. ¿Qué distancia hay entre 0 y 6 segundos? Entonces, ¿cuánto da entre 6 menos 3? ¿Cuánto tiempo es? Otros 3 segundos. O sea, vamos a hacer el cálculo en 3 segundos. ¿Listo? Entonces, ¿qué velocidad inicial tiene acá? ¿Qué velocidad inicial es esta? 2. ¿Sí ves? Y la velocidad final es 6. Entonces, si tuvo una velocidad final, ¿qué tiempo estamos hallando? 3 segundos. Y una velocidad inicial de 2. Entonces, 2 por, ¿qué velocidad? Ah, bueno, aquí hay que tener en cuenta una cosa, perdón. Si se dan cuenta que nos dio 2,7 este espacio, quiere decir que aquí es 2.7. Para poder hallar el siguiente espacio debo sumarle ese 2.7. O sea, 2.7 más,
que es este anterior, más lo que ya haga nuevamente en la fórmula. Ahora sí, velocidad inicial para el siguiente tramo es de 2 por 3 segundos que me dieron de tiempo, más, por eso van a haber dos máses en este ejercicio, porque tengo que tener en cuenta la distancia anterior, más 1/2 de la aceleración. ¿Cuánto fue la aceleración en el siguiente tramo? 0. Entonces ustedes van a poner aquí un 0. Por el tiempo al cuadrado, pero 3 por 3 da 9. Pero acuérdense que todo esto me va a dar 0 porque ya hay un 0 en una multiplicación, o sea, solo debo hacer esta operación. Entonces, x va a ser igual a 2.7 más 2.3, ¿eso cuánto da? 5, ¿cierto? 7, 8, 9, 10, sí, 5. ¿5 qué? Metros. Quiere decir que en la siguiente distancia, de 0 a 6, o sea que hay 3, 4, 5 y 6, y una distancia de un puntico acá. ¿Sí ven? Ahora de 0 a 6, ahora el siguiente, ya tengo que tener en cuenta este 5 porque mire, es el último momento, entonces tengo que tener en cuenta el 5. Si quieren háganlo como es una misma recta, háganlo de 6 a 11 para que no tengan que hacer por triangulito. Entonces de 6 a 11, de 6 a 10, ¿cuántos segundos hay? 4, porque 10 menos 6 da 4. ¿Cuál es la velocidad inicial acá? El mismo 2. Entonces, para el siguiente trayecto, este es otro trayecto, para el siguiente trayecto es x es igual a, tengo que tener en cuenta el 5 anterior, más velocidad inicial que es 2 por 4 segundos de tiempo, porque 10 menos 6 da 4, más 1/2 de la aceleración. ¿Pero cuánto vale la aceleración en el trayecto de 6 a 11? Miren, menos 1. Entonces ustedes ponen acá por menos 1. Por el tiempo, ¿cuánto da el tiempo? Es 4. Y 4 por 4, porque es al cuadrado, da 16. Y hacen esas sumas. Entonces 5, siempre primero se hacen las multiplicaciones. 2 por 4 da 8, más, y hacen esta operación. 16 por 1, 16. Y 16 por 1 da 16. Aquí hay que tener en cuenta que este negativo me cambia este más. Entonces tengo que aquí borrar este más y poner menos. Menos. Y 2 por 1 por 1 da 2. Y hago esa operación. 5 más 8 menos 16 dividido en 2 da 8. Y 8 menos 8 también da 0, o sea que también me volvió a dar 5. O sea que en el siguiente tramo va a dar también 5. Entonces, en el tramo de 6 a 11 me dio como por acá. Ahí era hasta 10, perdón. Me dio el mismo 5. Así me está dando. Y ahora se hace el último punto. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero que vean acá? Que prácticamente toca mirar cómo es la gráfica de distancia. Entonces, ustedes lo van a hacer paso a paso, a ver si la profe hizo algo mal o lo hizo bien, ¿sí? Pero entonces tienen es que empezar a unir puntos. ¿Cómo unen los puntos? Y empiezan a unir los puntos. Y aquí va a pasar otra situación. Entonces, si quieren la hacemos en el siguiente tramo que fue de 10 a 11, ¿sí o no? ¿Cuál es la velocidad inicial? La velocidad inicial es menos 2. Entonces hay que tener en cuenta la distancia final que hubo, que fue 5, más la velocidad inicial que fue de menos 2 por el tiempo. ¿Cuánto tiempo está pasando? Un segundo. De 10 a 11 es un segundo, entonces por un segundo. Más 1/2 de la aceleración. ¿Pero qué aceleración me dio? Acuérdense que fue la mayor, que nos dio de 2. Por el tiempo. ¿Pero el tiempo cuánto es? 1. Y 1 al cuadrado da 1. Entonces 5, hagan las multiplicaciones, más por menos da menos. 2 por 1 da 2. Más 1. Y esto me da 5 menos 2 me da 3.
más 2 dividido en 2 me da 1, y 3 más 1, todo lo que nos está dando aquí son 4 metros. Quiere decir que aquí en 4 está... Uy, perdón. Acá abajo, así. Listo. Esa es la gráfica de distancia. Entonces, la gráfica de distancia se halla con la fórmula de distancia. La de aceleración se halla con la fórmula de aceleración. Al principio nos dieron la de distancia, que fue como pasó en el punto 4, creo que fue, o en el punto 5 de los que ya tenían que entregar. A ustedes les daban era las distancias. Si les dan las distancias, pues ahora tienen que hallar la velocidad. Entonces, la velocidad se halla con esta fórmula de velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Muchachos, hice hasta el 7, me van a hacer solitos el 8. Obviamente ya tienen herramientas para hacer todo. Me van a hacer solitos el 8 porque ya son las, entonces se nos fue la hora de clase. Pero el 5, mire, se los explico, nos dan otra situación y mire que es muy parecida. Es de velocidad contra tiempo, entonces muy seguramente me van a pedir la gráfica de aceleración y la gráfica de espacio versus tiempo. ¿Cómo hallan la de espacio? Con la fórmula de x es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la de aceleración, pues con velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Dice, en la figura adjunta se muestra un gráfico de velocidad versus tiempo para una partícula que se mueve en el eje X. Dibuje el gráfico posición versus tiempo, lo que se los dije. Calcule el desplazamiento es la posición, el mismo X. Y haga el gráfico de aceleración versus tiempo, o sea, lo mismo, tiene que ser el de aceleración. Y calculen las posiciones en qué instantes, de 5 a 10, de 20 a 25, de 30 a 40, etc. Muchachos, ese ejercicio ya lo van a hacer solitos, a ver cómo les va. Pero recuerden que me tienen que entregar presentado todos los ejercicios, ¿listo? Y esa sería su última nota para primer periodo. Les cuento que solo les queda esta semanita porque ya tengo que subir notas y como nos dejaron hasta el final, por eso fue que los acosé esta mañana, porque solo tenemos ya esta semana para que ustedes me resuelvan estos ejercicios. Entonces, yo ya les ayudo, ¿cierto? Creo yo. Entonces, por favor, resuélvanme estos ejercicios y me los van a entregar el día sábado y yo los calificaría el domingo. ¿Les parece? Muchachos. Sí, señora. Sí. Yo sé que tienen Sí, más señora. Sí, materias. señora. Yo sé que tienen más materias, pero tienen que sacarle tiempo a todas, porque esto no es un trabajo. Mire, yo les estoy ayudando lo que más se pueda para que ustedes resuelvan todos los ejercicios y los entreguen. ¿Listo? ¿Quedamos así? Por favor, quien está grabando, envíenos, ponga la grabación porque yo nunca la grabé, entonces alguien la